Bueno, le decía que la idea de de, de parte del diplomado es que efectivamente ustedes pueden utilizar y manipular, ¿ok?, el láser para hacer diferentes tratamientos sobre un tejido biológico, particularmente ese tejido biológico es la piel. Eh, entonces debemos nosotros, para poder llegar a ese punto y entenderlo muy bien y manejarlo muy bien, tenemos que entender tres cosas importantes. Uno, por un lado, tenemos que entender bien lo que es la radiación electromagnética, y todas las propiedades que se pueden hacer manipulando esta radiación electromagnética, como es el caso de la luz, ¿ok? De tal manera que podamos entender todo lo que tiene que ver y manejar lo que tiene que ver con la luz y su propagación en un medio, en este caso que sería el tejido biológico, y en este caso sería la piel. Por otro lado, nosotros tenemos que también entender al medio, tenemos que conocer al medio en sí, que sería, en este caso sería la piel, ¿no? Que tenemos que conocer completamente cómo es la estructura de la piel, la anatomía de la piel, y cómo se encuentra estructurada, y cuáles son los parámetros ópticos, o cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta nosotros dentro de la piel, ¿ok? Para que cuando hagamos entonces la interacción de la luz con el tejido biológico o con la piel, entonces podamos saber qué es lo que va a pasar dentro de ese tejido, dentro de esa piel, para poder activar los diferentes, valga la redundancia, diferentes mecanismos de acción para hacer las terapias que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender durante toda esta semana. El día de hoy vamos a estar hablando más de la parte física, de la parte quizá que a la gente no le gusta mucho, tratando de ver algunos conceptos importantes o entender unos conceptos importantes, para poderlo hacer para poder entender esa interacción finalmente con el tejido. Y el día jueves entonces le entregaremos una clase sobre la parte de lo que sería la piel, donde la idea es poder normalizar los conceptos de lo que tendríamos que conocer nosotros de piel, para que ahora sí el próximo lunes podamos hacer la unión entre las dos cosas, entre la luz y la piel misma. Ok, esa es la idea. Entonces, más o menos, nuevamente haciendo un chequeo rápidamente de lo que vamos a estar trabajando durante la semana. Primero, hoy vamos a estar hablando de lo que es la radiación, lo que es la luz, y cómo la luz se propaga en los medios. Ok, el día jueves vamos a estar trabajando lo que sería lo que es la piel, en donde tenemos unos trabajos realizados hechos por el doctor José Duarte y la doctora Jenny Moreno sobre esta parte de piel. Y el próximo lunes estaríamos, ¿cómo se llama? Ahora sí, interactuando las dos cosas, tanto la luz como la piel, para generar los mecanismos de acción. Nos queda una actividad pendiente, que es el del foro chat, okay, que sobre la lectura que hemos desarrollado durante lo que es el enlace, las curiosidades, mitos y realidades. Lo cierto es que, bueno, retomando el concepto de la luz se recuerda que le decía que era una forma de energía que nos permite ver todo lo que nos rodea, y por eso es que se le llama una radiación visible, porque justamente es el rango espectral de 400 a 700 nanómetros de la radiación electromagnética que nos permite observar las cosas que nos rodean. Cuando nosotros hablamos de radiación electromagnética, estamos hablando que es un campo, es una onda que contiene campos eléctricos y campos magnéticos que se propagan en el espacio como una onda. ¿Eso qué significa? Que todo el campo donde se encuentra esa radiación electromagnética se encuentra inundado
de la energía electromagnética que está viajando. Esta onda se propaga en cualquier espacio, se propaga en el vacío, se propaga en el aire, se propaga en el agua, se propaga, ¿ok? Y lo cierto es que viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío y es conocido como la velocidad más rápida que nosotros podemos obtener, que es la velocidad de la luz, y esta energía que viaja a través de esta forma se le llama como energía lumínica. Ahora, esta radiación visible que nosotros vemos aquí dentro del espectro electromagnético, que ya se lo he trillado durante tres clases seguidas, ok, y disculpe el trillamiento, pero es que lo estamos tratando de consolidarlo, ok, porque justamente, fíjense que durante todo este tiempo que hemos hablado sobre la radiación electromagnética, nunca hemos hablado de cómo es la fuente de esa radiación electromagnética. Nunca hemos hablado si es un diodo LED, si es un láser, si es un IPL, ok, porque estamos tratando de conceptualizar o de que me lleven el concepto de que es la radiación quien va a tener la interacción con el medio, ok. Y después, cuando estemos trabajando específicamente el tipo de fuente, veremos cuál es el beneficio de tener un láser o de tener un LED o de tener un IPL. Pero lo cierto es que durante todo este tiempo venimos hablando es de la interacción de la radiación, ok, en general, en este caso de lo que es la luz, de esa radiación electromagnética en ese rango espectral entre 400 y 700 nanómetros, incluyendo lo que también vamos a incluir en nuestro caso lo que sería el ultravioleta y el infrarrojo. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a estudiar la luz, okay, la luz se puede estudiar de dos maneras. La luz se puede estudiar como una onda, que es lo que hemos venido nosotros trabajando, que es una onda que tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, pero la luz también se puede trabajar como una partícula, ¿ok? Como una partícula, cuando estamos hablando de una partícula, estamos hablando como un objeto, como si fuera un carro, como si fuera una masa, ¿ok? Durante muchos años en la física se discutía si la luz debería ser considerado una onda o debería ser considerado una partícula. Y estos grandes físicos, estamos hablando de Albert Einstein, Max Planck, Heisenberg, Niels Bohr, discutieron sobre la dualidad onda-partícula, si la luz era una onda o si era una partícula. Lo cierto es que, para hacer resumido el caso, porque ya se lo he comentado anteriormente, se llegó a la conclusión de que las dos explicaciones eran válidas. Se podía considerar a la luz como en una condición de onda-partícula, que cuando necesitamos estudiarlo como si fuera una onda se comporta como una onda, y cuando tenemos que estudiarlo como partícula se comporta como una partícula. Cuando nosotros estudiamos a la luz, cuando se comporta como una partícula, eso se le llama óptica geométrica. ¿Por qué óptica geométrica? Porque justamente como una partícula, las partículas pueden ser discretas, son localizadas, tienen trayectoria, por eso es que nosotros hablamos del rayo de luz y por eso se le llama geométrica, porque tiene una cierta geometría, o que tienen trayectoria, pueden ir en diferentes direcciones, por supuesto tienen energía, momento, y podemos utilizar la mecánica de Newton o las leyes de Newton que nosotros aprendemos en el colegio cuando estamos estudiando por allá hace tiempo. Pero cuando consideramos a la onda como a la luz como una onda, entonces esto se le conoce como la óptica física, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una onda y una partícula? Bueno, que la onda tú no la puedes localizar, son continuas, ¿ok? No la puedes localizar en un punto, se propagan en un campo, tienen longitud de onda, tienen frecuencia, presentan absorciones, presentan esparcimiento. Hay unos fenómenos que se llaman interferencia. Por ejemplo, si yo tengo una onda y se consigue con otra onda en el espacio, y entonces cuando se suman dos ondas se crea otra onda nueva, o que es el resultado de la suma de las dos ondas. Cuando dos partículas se encuentran en el espacio, una partícula con la otra, pues chocan,
¿ok? Y rebotan. No, cuando una onda se encuentra con la otra, se interfieren y pueden generar una nueva onda. Y bueno, esto físicamente explicado a través de ecuaciones de Maxwell. Solamente lo coloco ahí como cultura general. Lo cierto es que cuando se propaga la luz como una onda, este, la propagación de la onda es por frente de onda. ¿Qué significa? Que la onda se viene propagando como si fuera una ola, como ustedes ya todos lo saben, y que en cada momento, si tú le tomaras una foto, lo veríamos como unas lomitas que suben y bajan, que suben y bajan, y bajan, y eso es lo que nosotros conocemos como el frente de onda, que esto suben, bajan, ok. Y si nosotros lo viéramos, si esta onda, si esta sube y baja, pues, si esta sube y baja, si la viéramos desde arriba, o que si la pudiéramos ver desde aquí arriba, si pudiéramos verlo desde aquí arriba, veríamos como si tuviera un plano que va viajando. Eso se conoce como una onda plana. A la hora de estudiarlo como si fuera una partícula, no nos importa ya si la onda sube o baja, sencillamente nos importa la línea que va viajando en una cierta dirección, y a eso nosotros lo llamamos rayo, ¿ok? Hacia dónde va el rayo de luz en la cual se está propagando. Lo cierto es que cuando nosotros estudiamos la luz, ya sea en forma de onda o de forma de rayo, nosotros tenemos que estudiar la propagación, o sea, cómo se va moviendo esa luz en el espacio. Vamos a imaginarnos que nosotros estamos en nuestro cuarto, donde estamos ahorita viendo la clase, en nuestra oficina, donde estamos viendo la clase. Tenemos una fuente de luz en el foco bombillo que está iluminando el salón. Ok, ese bombillo está generando una luz que se propaga por todo el espacio, por todo el campo que significa nuestro cuarto, ok, o nuestra oficina. Entonces, cuando va viajando, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber cómo esa luz logra propagarse desde la fuente de emisión, que en este caso sería la bombilla o la lámpara, hasta que logra llegar a donde va a interaccionar, y en este caso puede ser la piel o cualquier otro material. Es ahí la importancia de entender la propagación. Y lo primero que puede ocurrir cuando se da la propagación de la luz y se encuentra con un medio, ok, es el fenómeno más sencillo que podemos llegar a presentarnos. Y estos fenómenos que vamos a estar hablando ahorita particularmente son fenómenos macroscópicos, o sea que son a simple vista se pueden observar. El primero de ellos es la reflexión, ok. ¿Y eso qué significa? La reflexión no se puede inclusive entender, ok, mediante la fenomenología de considerar la luz como una partícula, en donde sencillamente viene el haz de luz. Fíjate que ya comencé a hablar de haz de luz como si fuera un rayo. Viene el rayo de luz, ok, que viene propagándose, se encuentra la superficie, y esto se ve reflejado exactamente en el mismo ángulo en la cual incidió el rayo con respecto a esta línea que nosotros la llamamos una línea normal, que es perpendicular a la superficie. Entonces, esa línea perpendicular a la superficie, nosotros medimos un cierto ángulo, y ese ángulo va a ser igual al ángulo de incidencia, va a ser igual al ángulo reflejado. De esta manera de que si nosotros llega el haz de luz por este lado, se ve reflejado exactamente en la misma dirección. Y así funcionan los espejos. Cuando nosotros nos colocamos frente al espejo de manera perpendicular, todos los rayos de luz enfrentan a la superficie, se reflejan en la misma dirección, y nosotros logramos ver nuestro reflejo en el espejo. Aquí lo vemos en mayor detalle, ok. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos ese rayo de luz que llega, se refleja,
ok, exactamente en la misma dirección. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Va a pasar, ok, supongamos en el caso de nuestra piel, ok, la superficie en la cual nosotros vamos a trabajar no es lisa como un espejo. Porque si fuese lisa como un espejo, pues lo que pasa en el espejo, como el espejo es liso, todos los rayos de luz se reflejan en la misma dirección, permitiéndonos ver perfectamente el reflejo de nuestro cuerpo sobre el espejo. Pero en el caso de la piel o en la mayoría de los objetos, ok, nosotros tenemos superficies rugosas, ok, que hacen que esa normal que le estoy hablando aquí varíe en forma y en dirección, haciendo que las reflexiones vayan en diferentes direcciones, en la cual hace que no tengamos una reflexión nítida de lo que nosotros que podamos observar todos los rayos que se le ven reflejados. Entonces, a este tipo de reflexión, cuando la superficie es plana, ok, y todos los rayos van en la misma dirección, se le conoce como reflexión especular, ok, en este caso que vemos en la animación, que sería la reflexión especular. Y cuando tenemos reflexiones sobre superficie rugosa, en la cual las reflexiones van en todas las direcciones, se le conoce como reflexión difusa, ok, en la cual tenemos que todos los rayos se vuelven de una manera difusa. Otro fenómeno macroscópico que se nos va a presentar, ok, en la propagación de la luz en cualquier medio, ok. Fíjate, en este momento yo coloco el ejemplo de la piel del tejido, pero esto nos pasa en cualquier medio. Cuando la luz se pasa de un medio de un aire, por ejemplo, del aire al vidrio, el vidrio es un medio distinto al aire, la luz se ve desviada, ok, en un cierto ángulo, y esa desviación se le conoce como la refracción. Y la refracción viene controlada o viene sí, controlada, por decirlo de una manera sencilla, por unos valores que podemos asignarle al medio que está generando la refracción, y se le conoce como índice de refracción. Y este índice de refracción es un número que nos indica qué tanto se opone, ok, el medio a que la luz se propague o que entre a ese medio, ok. Entonces las tablas de índice de refracción son medidas con respecto al aire. Por cierto, aquí hay un error que dice que agua, no, eso es agua, no, esto es aire. Aire es igual a 1. La piel humana tiene un índice de refracción de 1,36, el músculo de 1,39, tejido adiposo 1,46, ok. Entonces, si nos referimos al aire, en este caso, repito, hay un error ahí, eso no es agua, esto es que no es agua, que es aire. Todo se refiere a que en el aire la luz no se desvía. Ahora, cuando se encuentra a la piel humana, entonces el índice de refracción es 1,36, y esos números se utilizan en unas ecuaciones acá para poder determinar cuál es el ángulo de desviación de cuando entra a la piel. Lo cierto es que esto es uno de los parámetros ópticos que nosotros tenemos que conocer de cualquier tejido o de cualquier material que nosotros quisiéramos estudiar ópticamente, ¿ok? Y ese parámetro es el índice de refracción, que me indica cuál es la impedancia, cuál es la resistencia de que la luz pueda atravesar ese medio. Por otro lado, es importante hablar de que como la luz no viaja igual, por lo que acabamos de ver, no viaja igual en el aire que en el agua, o que en el vidrio, o en que la piel, en óptica no se habla de trayectoria de la luz, ¿ok? Se habla del camino óptico de la luz, porque me tienes que indicar cuál es la trayectoria
y en qué medio, porque el índice de refracción es el número que me dice en qué medio se está propagando. Si vemos en la tabla anterior, no es lo mismo propagar la luz en la piel humana que en el músculo o que en un tejido adiposo. ¿Ok? Entonces podrán tener la misma trayectoria, pero el índice de refracción son dos medios distintos y me genera un camino óptico de la luz de manera distinta. Por eso que la trayectoria, ok, esta trayectoria que al fin y al cabo es el viaje que hizo la luz de aquí, por ejemplo, desde que entró de A a B, de B hasta C, y de alguna manera la trayectoria contiene información de cuál es la distancia entre este punto y A y entre A y B, ok, y eso nos da información interna de material que nosotros tenemos trabajando, por lo cual la trayectoria que nosotros podemos llamar espesor va a ser otro parámetro óptico que nosotros necesitamos saber del elemento que estamos estudiando, para saber cuál va a ser la reacción de la luz o la interacción de la luz cuando llegue a interaccionar con ese material. En nuestro caso sería la piel. ¿Qué significa? Que nosotros no solamente tenemos que conocer el índice de refracción de la piel, sino que también tenemos que conocer los espesores de las diferentes capas de la piel, porque es un parámetro importante que tenemos que nosotros saber a la hora de hacer el trabajo o hacer algún tipo de tratamiento. Un concepto interesante que se nos presenta, también macroscópico, es la dispersión de luz. Y es que resulta que no todas las luz con las diferentes longitudes de onda, cada una de las longitudes de onda va a tener diferente ángulo de índice, por el índice de refracción, generando que cuando tenemos una luz blanca, por ejemplo, que contiene todas las longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros, y lo hacemos pasar a través de un prisma, o que el camino del haz de luz dentro del prisma no va a ser igual para cada una de las longitudes de onda, generándose un efecto de dispersión, que es ese famoso emblema, por ejemplo, el Pink Floyd, que entra la luz blanca por un lado y diferentes caminos del haz se decomponen en diferentes colores. Eso es lo que se llama dispersión, que justamente el fenómeno que nosotros vemos con el arco iris, que es el arco iris que viene la luz del sol y se genera dispersión a través de la gota a través de la gota lluvia, que nos permiten observar los arcos iris, que es la decomposición por dispersión de las diferentes longitudes de onda que se dan en el cielo. Entonces, estos fenómenos que hasta ahorita hemos visto, fíjate que no se me pierdan, solamente hemos visto lo que es la reflexión, ¿ok? Que la luz se refleja, que la luz se refracta, o sea que la luz se desvía cuando pasa de un medio 1 a un medio 2, ¿ok? Y que quien rige ese medio 2, esa refracción, es un número que se llama índice de refracción, que es característico del medio. Ok, que tenemos que hablar de caminos ópticos, porque no solamente nos interesa la trayectoria, sino también en qué camino, en qué medio están dando esa luz, y que como consecuencia de ese índice de refracción y de esa trayectoria nos genera un efecto que se llama dispersión de luz. Hasta ahí es lo que hemos desarrollado. No lo voy a saturar con más conceptos de óptica, porque aquí habría muchos conceptos más de óptica que podríamos desarrollar, pero ya con esto de reflexión, refracción, caminos ópticos, índice de reflexión y dispersión de luz, podemos vivir para poder entender los diferentes procesos que vamos a estar trabajando más adelante cuando estemos haciendo la interacción de la luz con los medios biológicos. Y con los medios biológicos tenemos un pequeño problema, porque los medios biológicos, que es el campo de la óptica biomédica o de la biofotónica, son unos procesos, fenómenos de interacción de la luz con medios turbios. ¿O qué significa medios turbios? Medios que son con una
gran efecto de esparcir la luz en todas las direcciones, de no dejarla viajar en línea recta, podríamos decir, de un alto índice de reflexión. Y ahí, cuando estamos estudiando este tipo de fenómenos, hay dos fenómenos microscópicos que debemos considerar, como es la absorción de la luz, que es un proceso energético de que tanta energía se absorbe un medio, y el esparcimiento de la luz dentro del tejido biológico. Y justamente eso es lo que pasa en lo que es la biofotónica, o donde el mundo que nos estamos metiendo hoy en día a querer manipular los láseres. Esta interacción de la láser con nuestro tejido justamente va a ser a través de un medio altamente esparsor, o sea, a través de un medio turbio. Y de ahí lo complicado de poderlo entender, porque esa potencia, esa longitud de onda y esa frecuencia que nosotros estamos enviando con el láser a entrar en ese medio turbio tan complicado, hay parámetros que van a cambiar y otros parámetros que se van a mantener intactos, como es la longitud de onda, en la cual nos va a permitir poder hacer los diferentes tratamientos en las diferentes terapias que se tiene con el láser. De tal manera que cuando la radiación, cualquier tipo de radiación, y por eso fíjate que no le he hablado de láser, no le he hablado, sencillamente le vengo hablando de la luz, cuando la luz incide sobre el tejido del cuerpo humano, se va a dar el proceso de reflexión, como le vengo diciendo, viene la luz, incide, va a haber una reflexión especular, que es esta. Recuérdense que la reflexión especular es en el mismo ángulo de incidencia. Esta luz incide y se ve reflejada en una dirección especular, pero también, como la superficie es rugosa, vamos a tener reflexiones difusas en diferentes direcciones. Pero no solamente toda la luz va a ser reflejada, parte de la luz va a lograr entrar al tejido y va a comenzar a generar el proceso dentro del tejido, que es lo que le quiero conversar ahorita, como es un proceso, va a ser la absorción, una cantidad de luz va a ser absorbida, por los diferentes elementos que pueda contener el tejido. No quiero ser específico en este momento, pero tenemos que considerar los elementos que absorben la luz dentro de ese tejido, y tenemos que considerarlo no solamente su presencia, sino cuánto hay, porque eso va a depender de la concentración de la absorción. La cantidad de luz absorbida va a depender de la cantidad de elementos absorbentes que hay, o sea, la concentración y el tamaño del elemento que lo está absorbiendo. O sea que vamos a depender de los parámetros de cuántos hay y en qué longitud hay, para saber qué tanta absorción de luz se va a dar en ese proceso. No es un secreto para nadie que el principal elemento absorbente de la piel vamos a tener la melanina, y de ahí nos va a venir la clasificación de Fitzpatrick de las diferentes fototipos en la cantidad de absorción de melanina que nosotros podemos tener en la piel. Pero bueno, eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Otro elemento importante de absorción de nuestra piel y de nuestro cuerpo es la hemoglobina, tanto la hemoglobina oxigenada como la desoxigenada, que presentan curvas de absorción. Fíjense cómo se van moldeando las diferentes curvas de absorción entre 400 y 700 nanómetros, para ver qué longitud de onda o qué color son las que más absorben para ese elemento que nosotros estamos estudiando, en este caso lo que sería la hemoglobina o la melanina, en sus dos versiones, ya sea la eumelanina o la feomelanina, que se encuentra a nivel de la epidermis. Bien, como tenemos una gran
absorción hacia los 400 450 nanómetros, y a medida que nos vamos moviendo en el rango de espectral entre 400 y 700 nanómetros, esa absorción va disminuyendo. Estos elementos nosotros los tenemos que tener claro, ¿ok? Para saber cuáles son todos aquellos elementos que estamos dentro de nuestro microambiente, en este caso cutáneo o de tejido, para saber quiénes son aquellos que absorben la radiación que nosotros estamos estudiando. Es ahí la importancia de poder manejar la óptica de los parámetros, o mejor dicho, manejar los parámetros ópticos, okay, de las diferentes estructuras en la cual está interaccionando nuestra fuente de luz. Repito, sin necesidad de decir que esta fuente de luz me la mandó un láser, me la mandó un LED o me la mandó un IPL. No, sencillamente una radiación electromagnética en un rango espectral entre 400 y 700 nanómetros, que es lo que se conoce como luz. El otro fenómeno importante que se presenta es lo que se llama el esparcimiento o el scattering. Este scattering es importante porque tiene muchas aplicaciones en el área médica, ¿okay? Tanto ya sea para el diagnóstico como para el tratamiento. Cuando la luz viene viajando, vamos a poner aquí en forma de onda, y se encuentra ciertas partículas, no todas las partículas hacen esto, ciertas partículas pueden presentarse un proceso de desviación, ¿ok? No termina de interaccionar con la partícula, pero antes de llegar le presenta como una barrera de protección que hace que se desvíe en diferentes direcciones. Eso se conoce como esparcimiento de luz, ¿ok? Esa desviación, o en inglés de light scattering, ¿ok? Y esto es muy importante porque esto es lo que nos permite que haya una interacción de bajo nivel, o sea, porque esta interacción energética es muchísimo menor energía que la de absorción, porque la absorción sencillamente toda la energía es absorbida por el medio, y en este caso nosotros estamos teniendo es una desviación, y la interacción es de muchísimo de menor cantidad de energía. Y eso es lo que ocurre. Voy a prender un momento mi cámara. Eso es lo que ocurre justamente, por ejemplo, si yo prendo la linterna de mi teléfono, ¿ok? Y la hago interaccionar con, aquí está mi dedo, aquí está la luz blanca, donde contengo la longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Y fíjense, cuando yo lo hago interaccionar con mi dedo, aquí mi dedo se torna de color rojo. Fíjense que yo les he dicho que la luz blanca contiene toda la longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. O sea, esta luz blanca contiene toda la longitud de onda, 400 y 700 nanómetros. Ahí está el azul, ahí está el rojo, ahí está el verde, ahí está el amarillo, ¿verdad? Pero cuando lo coloco a interaccionar con el dedo, ¿ok? Nos damos cuenta que el dedo se ilumina de color rojo. ¿Qué pasó con las demás longitudes de onda? Fueron absorbidas por los diferentes elementos dentro de la piel, pero la luz roja en la longitud de onda roja, o sea, no fue absorbida, sino más bien fue esparcida en diferentes direcciones. Eso lo vamos a aprender a utilizar, porque el elemento que están esparciendo esa longitud de onda dentro de nuestra piel se llama las fibras de colágeno. Y lo vamos a aprender a utilizar para poder hacer tratamiento, no solamente por absorción, sino que también lo vamos a hacer por esparcimiento, donde es un tipo de tratamiento quizá más seguro, pero más lento, ¿ok? Porque la entrega de energía es menor que la absorción, pero por supuesto funciona bastante bien, y dependiendo de los resultados que nosotros queremos llegar a obtener, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, es la idea de este fenómeno esparcimiento. Existen tres tipos de esparcimiento, o sea, tres tipos de desviaciones en función
de la relación entre la longitud de onda, de la radiación que va a interaccionar y el tamaño de la partícula en la cual va a interaccionar. Si la partícula es mucho más grande que la longitud de onda que estamos utilizando, ese esparcimiento se le llama geométrico, ¿ok? Y eso pasa mucho en la gota de lluvia, incluso a nivel de cédulas, ¿ok? Donde todas las ondas, si vienen con el mismo tamaño, supongamos si estamos hablando de 400-700 nanómetros, que es 400-700 nanómetros, estamos hablando de por 10 a la menos 9 metros, son ondas muy chiquitas, y se encuentra con una gota de lluvia, que una gota de lluvia es bastante más grande que son unos 400-700 nanómetros. Todas las longitudes de onda, o sea, todos los colores se desvían hacia la misma dirección. De cual manera nosotros no vamos a ver descomposición de colores, sino que vamos a ver todo que la luz blanca se desvía hacia la misma dirección. Pero también podemos presentar esparcimiento tipo Mi es el científico que lo estudió, en la cual considera que la partícula es más o menos del tamaño de la longitud de onda que estamos trabajando, ¿ok? Estaríamos trabajando partículas, podemos estar trabajando partículas entre 400 y 700 nanómetros. Eso estamos hablando más bien de un poquito más pequeño que las moléculas, para tener esa interacción. Inclusive podemos llegar hasta a nivel más adentro, mucho más pequeño, a nivel celular, más adentro, a nivel mitocondrial, tener esas interacciones, ¿ok? Y eso va a hacer que se nos desvíe un color más que el otro, dependiendo de esa relación que pueda existir entre la longitud de onda y el radio de la partícula en la cual nosotros estamos estudiando. La otra esparcimiento que se nos puede presentar es un esparcimiento de Rayleigh, también Rayleigh, debido a quien fue que lo estudió, cuando la partícula es muchísimo más pequeño que la longitud de onda, ¿ok? En este caso, a nivel biomédico, podemos hablar de la membrana de la célula, ¿ok? En la cual, fíjate que a pesar de que es mucho más pequeño que la radiación, la membrana, tenemos un tipo de interacción a nivel celular, ¿ok? Entonces, fíjense cómo, a pesar de que no la molécula está absorbiendo la energía, sino que lo que está haciendo es desviando la propagación de la luz, dependiendo del tamaño del elemento, va a ser el tipo de desviación que se puede presentar, y el tipo de interacción que se nos puede presentar a nivel de la parte de lo que es la ciencia biomédica. Por ejemplo, a nivel del esparcimiento geométrico podemos tener interacciones celulares, interacciones a nivel nucleares, núcleos, y si nos vamos un poquito más abajo, con el esparcimiento de Mi, podemos tener interacción a nivel mitocondrial, ¿ok? Y si nos vamos al esparcimiento de Rayleigh, podemos tener inclusive esparcimiento a nivel de la membrana celular. ¿Okay? Entonces, efectivamente, estas longitudes de onda, a pesar de que son menos energéticas que los rayos X, que los rayos gamma, ¿okay? Pero sí logran interactuar importantemente o de forma importante a nivel dentro del cuerpo humano, porque sí pueden generar modificaciones a nivel celulares, mitocondriales, en la cual puede generar daño que nosotros no quisiéramos hacerlo, o inclusive podemos hacer beneficios, que es lo que nosotros buscamos. Esto justamente se lo damos en esta clase para que podamos entender que justamente no es nada simple lo que nosotros estamos trabajando. Efectivamente, cuando nosotros concentramos una cantidad de energía de esta característica en un láser, efectivamente estamos entregando un arma a una persona que efectivamente puede hacer daño a diferentes estructuras y a diferentes niveles en el cuerpo humano. Y por eso es importante la formación y conocer de que esto existe,
que por cierto se parece mucho a los fenómenos que pasan sobre la atmósfera, y de ahí es que se han sacado las explicaciones. Por ejemplo, aquí hay un esparcimiento de la luz por nube, recuerda que le dije que las gotas de agua llevaban toda la misma dirección, toda la longitud de la misma dirección. Justamente eso es lo que nos permite formar las nubes que vemos en el cielo. Son partículas de agua que están suspendidas y se ven reflejadas por la luz del sol en todas las mismas direcciones, y nosotros logramos ver la nube. Y este mismo fenómeno es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando la luz penetra. Cuando la luz penetra, como lo vimos ahorita en el dedo, cuando llega el láser, o la radiación, en este caso la luz blanca del diodo LED de mi celular, la luz penetra al cuerpo, a la piel, y comienza a llevar diferentes caminos que pueden tener diferentes resultados. Uno puede ser que la luz entre, se desvíe por esparcimiento, y al final se absorbe, que esa onda entre, se desvíe por esparcimiento y y salga nuevamente a la superficie. Puede ocurrir diferentes absorciones antes de volver a salir, o antes de volver a ser absorbido totalmente. Si el espesor es lo suficientemente pequeño, como es el caso del dedo, puede volver a salir nuevamente al otro medio, o continúa su camino. Lo cierto es que todos esos procesos de reflexión difusa, reflexión especular, refracción, absorción y esparcimiento se van a venir dados en todos estos medios turbios, como es los tejidos biológicos, y nosotros tenemos que aprender a conocer quiénes son los responsables de esas reflexiones, de esas refracciones, y especialmente quiénes son esos elementos de absorción y de esparcimiento dentro de ese microambiente cutáneo que nosotros estamos trabajando, para poderlo entender. Esto es cultura general. Los principios de teoría electromagnética son los que tratan de explicar estos fenómenos a nivel de la física. Y como verán, de aquellos conceptos que yo le di de la reflexión difusa, donde las diferentes reflexiones salían en las diferentes direcciones, pues es más que una simple reflexión difusa, porque fíjense que estos rayos que vuelven a salir a la superficie de alguna manera contienen información interna de lo que está pasando con el tejido, o inclusive puede llegar a modificar el tejido, ya sea por proceso de absorción, por haberle suministrado suficiente energía como para poder hacer algún proceso de aniquilamiento, por ejemplo, y hacer algún elemento de destrucción dentro del tejido, o sencillamente hacer un proceso de esparcimiento donde comenzamos a estimular algún elemento que se puede estar dentro de la muestra. En todo caso es que efectivamente la intensidad de luz incidente tiene que ser necesariamente igual a la cantidad, desde el punto de vista matemático, la cantidad de luz incidente tiene que ser necesariamente igual a la cantidad de luz transmitida, más la cantidad de luz que fue absorbida, más la cantidad de luz que fue reflejada, y la cantidad de luz que fue esparcida, porque se debe conservar la energía. O sea, si yo introduje 5 unidades, 10 unidades, 10 unidades de energía de cierta luz incidente, y yo tengo de salida 4 unidades de intensidad transmitida, o sea que de 10 hacia 4 tengo que lograr la explicación en los 6 restantes, cuántos de los 6 restantes fueron absorbidos, cuántos de los restantes fueron esparcidos y cuántos de los restantes fueron reflejados, para poder entender lo que puede pasar en este proceso. Hay otro proceso interesante, no me voy a ahondar más detalles sobre esto, lo podemos conversar de manera fuera de clase, que es la fluorescencia,
porque hay ciertos materiales que cuando uno lo excita con una cierta longitud de onda, genera unos ciertos colores de manera espontánea, y esa manera este fenómeno espontáneo se le conoce como fluorescencia. Y si esta fluorescencia se nos puede presentar en los diferentes elementos cuando nosotros estemos utilizando los aspectos biofotónicos o la óptica médica, ya sea para hacer tratamiento o para hacer diagnóstico, porque hay ciertos elementos dentro del cuerpo que presentan fluorescencia, inclusive son maneras utilizadas para diagnosticar, por ejemplo, lo que es los hongos se detectan a través de los procesos de fluorescencia. Entonces tenemos que tener cuidado porque un fenómeno de fluorescencia no puede dañar el proceso de diagnóstico o de tratamiento que nosotros estemos haciendo. Y la fluorescencia no es más que nosotros le metimos energía a esos electrones que están ahí y los llevamos a un estado excitado de la materia, y es el elemento quiere volver a su estado original, y cuando decae libera energía, y esa liberación de energía es la fluorescencia que nosotros podemos observar. Esto es muy utilizado actualmente, repito, esta forma de cultura general. Esto es muy utilizado actualmente por los médicos para utilizar diferentes científicos para utilizar diferentes tratamientos no, diagnósticos en el mundo, o que justamente poder interrogar a la luz que pasa cuando entra al medio, y fíjate como el esquema que yo tengo ahí de ese prisma de que entra luz blanca y sale luz en diferentes colores y en diferentes intensidades, podríamos decirlo, y todo esto es debido a todo lo que pasó dentro del prisma, y esta es una manera de poder hacer diagnóstico, porque justamente podríamos tener cómo se puede dar proceso a través de una piel sana, ¿ok? O de un elemento del cuerpo sano, y después cómo qué pasa con esa misma radiación cuando tenemos el enfermo, o sea, o una patología en la cual uno pueda generar una variación en la propagación de esa luz. Existen muchas técnicas para hacer esto, como la autofluorescencia, la fluorescencia inducida, Raman, absorción transformada de rápida de Fourier, espaciamiento elástico, y nada más se quería traerlo para que lo tuvieran como cultura general. No es fin de este curso irnos hacia el diagnóstico, sino irnos más bien a hacer tratamiento, pero este es el momento en el cual yo le puedo decir, mira, todas estas técnicas que nosotros vamos a estar estudiando durante el diplomado, para hacer tratamientos de depilación, rejuvenecimiento, remoción de tatuajes, de esa interacción de la luz con los tejidos biológicos, utilizando menor cantidad de energía, se puede utilizar para lograr ¿cómo se llama? Diagnóstico en el proceso. Hay otra que se llama espectrofotometría de reflexión difusa, que es la que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio, en la cual nos permite ir viendo cuando tenemos una respuesta normal o anormal de algún tipo de la respuesta de las curvas en reflectancia de una piel sana o de tejido mamario, en la cual vamos a utilizar. Esta clase yo sé que es bastante densa, es una clase muy importante, créamelo, la vamos a apreciar más que todo cuando estemos terminando el diplomado. La actividad que vamos a hacer de esta clase técnicamente es realizar otra vez, ver la clase que está siendo grabada mientras que yo la voy dictando, y realizar un mapa conceptual de la clase de hoy, y me tienen que enviar ese mapa conceptual. No es para el jueves, sino para el próximo lunes, al correo de amunos2@gmail.com, con la intención de que podamos revisar nuevamente la clase, y sé que es bastante denso de lo que hemos visto el día de hoy. Ya con esto vamos a ir cerrando. Fíjense que para el día esto
Esto sería lo que pasaría con nuestra radiación, sea nuestra radiación luz, ¿ok? Electromagnética entre 400 y 700 nanómetros, interaccionando con el medio, en este caso un tejido biológico, más particularmente la piel, y estos son los fenómenos que se nos van a presentar cuando la luz se encuentre con la piel. Eh, para poder uniformizar la interacción, pues necesitamos que todos manejen el mismo concepto de piel. Por eso es que le vamos a pasar un material preparado por la doctora Duarte, la doctora Jenny, con respecto a lo que es la piel y signo de envejecimiento. Por cierto, eso se lo estamos compartiendo el día jueves, porque esa es la actividad del día jueves, de tal manera que ahora sí, el próximo lunes ya hemos visto qué es lo que puede, qué es los fenómenos que se nos pueden presentar, ya sabemos cómo es la piel, y entonces comenzamos a hablar de los mecanismos de acción para poder entrar a lo que es la terapia como tal. Entonces, ese es el esquema que vamos llevando en las clases para que estemos claros. Y bueno, gracias por su atención y gracias por participar en la clase de hoy. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Joana Rivero ha levantado la mano. ¿Dónde está Joana? Ajá, te escucho, Giovanna. ¿Podría por favor mandar por escrito el correo para no equivocarme? Porque la otra vez mandé y no era eso. Sí, no sé, yo siempre hago lo mismo. Tengo esa mala costumbre. Lo voy a copiar aquí y lo copio pero de una vez ahorita, porque si no a mí se me olvida. ¿No? Lo copio por aquí. No se crean que no estoy revisando los correos. De hecho, me llegan cada ratico al celular, cada ratico estoy viendo lo que me mandan. Ya lo voy a copiar aquí. Gracias por la observación, Giovanna, eso es importante. ¿Alguna otra comentario? Gracias por la clase, no, para eso estamos. Vean la clase, sé que es densa, pero es importante, muchachos, de verdad, para poder entender lo que viene más adelante, porque si no todo queda vacío, ¿no? Hablamos sin fundamento. Gracias, entonces si no tenemos más, nos vemos el jueves. Cuídense todos, muchachos.